gracias. Buenas tardes, gracias al señor presidente de la Comisión de Agricultura, gracias a todos los diputados que la integran, gracias a las entidades colegas que acompañan en este espacio de diálogo y a los directivos y funcionarios de INTA presentes, especialmente a ellos. Para no perder el tiempo, que es escaso en estos casos, y poder exponer cuál es nuestra idea desde la Federación Agraria, pero que así lo hemos entendido también las 4 entidades que representamos a los productores, decirles que estamos muy preocupados por las versiones que existen de derrumbar de alguna manera el corazón estratégico del INTA y el objetivo principal para el cual fue creado. Nosotros estamos dispuestos, y así lo hemos manifestado, en cada uno de los consejos directivos del instituto que participamos como entidades del sector privado, a trabajar en una modernización del instituto, a pensar un instituto en la época en la que nos toca vivir a los productores y producir, a pensar un instituto que tenga estratégicamente una planificación agropecuaria pensada no solo para la Argentina, sino para la Argentina y el mundo. Somos un ejemplo, y lo hemos sido durante 70 años como instituto, de hacia dónde va la Argentina productivamente, y no lo queremos perder. Y en eso hemos puesto todo nuestro esfuerzo y lo seguiremos poniendo, porque es nuestro compromiso, primero como productores, porque somos los primeros beneficiarios cuando hay programas, cuando hay extensión, cuando hay investigación, cuando hay desarrollo, y podemos producir mucho mejor. Pero también estratégicamente para la Argentina. El INTA significa territorialidad, significa federalismo, más allá de la investigación y de la ciencia particularmente. El INTA para nosotros, los productores de pequeña escala, que vivimos alejados de las grandes ciudades y de los grandes centros de investigación, es el lugar donde conseguimos información, formación, capacitación, extensión, y podemos mejorar en pequeña escala nuestra eficiencia y de esa manera seguir siendo productores. No es menor el rol que cumple el INTA, pensándolo en términos estratégicos de los lugares donde se desarrolla la producción agropecuaria y cómo se desarrolla esa producción agropecuaria, con quiénes somos los productores que estamos anclados en el territorio, cómo funcionamos. El INTA es un nexo, en la mayoría de los casos, de conversación y diálogo institucional. El INTA es al que acuden los municipios, las comunas, las universidades, los productores, el comercio, los cientistas, los veterinarios, todos acudimos al INTA porque además confluye allí en esa institución un diálogo permanente que lo tenemos que pensar estratégicamente para la Argentina. Somos un país productivo y tenemos que ser un país mucho más productivo. No lo vamos a hacer sin ciencia, sin técnica aplicada y desarrollada en el interior. Con lo cual, quitarle esa autarquía es quitarle el corazón al INTA. ¿Por qué? Decimos que hay muchas discusiones para dar, que hay discusiones para mejorar líneas de investigación, tenemos que dar discusiones de cuántos empleados necesitamos, y no estamos hablando ni de más ni de menos empleados, los que sean necesarios, pero para eso tenemos que estar pensando en una planificación de hacia dónde vamos y qué es lo que necesitamos. De esas discusiones quedan en vano, quedan tiradas a un costado si no tenemos autarquía y si no tenemos un sistema de gobernanza como el que hemos sostenido durante 70 años. Es decir, que hoy la discusión central es permitir o no permitir seguir teniendo un instituto de tecnología agropecuaria como el que tenemos, que es de vanguardia y que es de envidia, diría yo, para muchos países productores que no lo tienen y que nos lo han tomado como ejemplo. Es un orgullo de la Argentina y es un orgullo transversal. No solo para los productores, y yo hablo como productora y como representante de productores, pero sé que no lo es solo para los productores. Entonces, discutir hoy si tenemos autarquía o no autarquía me parece que es lo más importante y donde tenemos que centrar nuestro esfuerzo en seguir sosteniendo un instituto que tenga un ejemplo claro de gobernanza público-privado, que tanto además desde nuestra organización pregonamos, que es el modo del diálogo, pero que además tenga poder de decisión, que decida hacia dónde se va, con qué recursos se va, con qué líneas de investigación. Quitarle eso es quitarle el corazón al INTA. Y no estamos dispuestos a sostener, a soltarle la mano en ese sentido a un instituto que genera tanta soberanía. Y después,
Otra cosa que nos preocupa, que no dejan de ser versiones, pero que también nos preocupa, es la desaparición de los centros regionales. Los centros regionales son justamente los que nos dan esa cercanía permanente con la realidad, con las necesidades, con el porqué, con el para qué. Creo que es necesario que todos conozcamos un poco más al INTA y tal vez hacer un mea culpa de que no lo hemos sabido comunicar a la sociedad toda lo importante que es el INTA, porque lo ha sido, porque tenemos silobolsas gracias al INTA, porque tenemos vacunas gracias al INTA, porque tenemos agricultura familiar gracias al INTA, porque tenemos desarrollos tecnológicos en variedades vegetales y casi 1000 variedades vegetales inscritas gracias al INTA, y así podemos seguir enumerando una cantidad de desarrollos que han sido fabulosos y positivos. Vuelvo a reiterar, no solo para los productores, sino para la Argentina estratégicamente. En ese sentido nos van a encontrar a la Federación Agraria, defendiendo primero al instituto como tal, y luego discutiremos, porque eso es lo que hacemos, y bienvenido sea, en un consejo directivo con poder de decisión, con autonomía y con autarquía, hacia dónde vamos y cómo vamos. Gracias, presidente, y gracias a todos los diputados por convocarnos, por escucharnos y por poner en la voz pública, en la casa donde se deben definir las políticas públicas de una nación, dejarnos poner la voz a los productores.